Biribiri. Al día siguiente, nos encontramos en un ostentoso restaurante de lujo. La hermana de Grid propone ir a comer a un lugar más barato. Son por lo menos $200 por persona. Se sorprendía de los caros precios. No obstante, Grid le pide que coma lo que quiera debido a que ayer ganó $35 miles. Más tarde llevarían a sus padres a un lugar incluso mejor que este. La hermana le expresa que no todos los días se ganan $35 miles y aún debían pagar la deuda. Grid por su parte le contesta que era muy madura para ser una estudiante universitaria de primer año, por lo que debía alimentarla bien. Este se levanta y le exige que le deje ser un buen hermano por una vez. Este grito llama la atención de alguien que también entra al restaurante. Se trataba de Yura, que reconoce al protagonista. Es el tipo de la iglesia de Yatan, nunca esperé encontrármelo en la vida real. Mientras tanto, la camarera agradece a Yura haber aceptado la invitación del restaurante y promete no defraudarla. Sin embargo, Yura se disculpa. Acabo de recordar que tenía planes, discúlpeme. Yura no había encontrado nada de él tras una intensa investigación, ni siquiera su verdadera identidad. Pero lo había encontrado en este lugar, quizás viviese por la zona. Yura estaba obsesionada, pues fue la única persona que le dio una sensación de derrota al arranquer número 5, y finalmente había obtenido una pista. Desde su teléfono la jugadora pide que investiguen a fondo al chico que está comiendo en su ubicación actual. Volviendo con el protagonista, la hermana degustaba felizmente varios platos, mientras que Grid la observaba con rostro de satisfacción. Entonces un número desconocido llamó a Grid, quizás fuese por la deuda. Pero Grid ya pagó todo lo suyo. Temeroso coge la llamada, escuchando una voz femenina. Se trataba de Ah-hyung, el primer amor del protagonista. Grid reconocía su voz porque era especial para él. Grid pregunta por qué le estaba llamando, mientras que su hermana no sabía de quién se trataba. Desde el teléfono, la chica explica que estaba viendo el álbum de la graduación y lo recordó, por tanto le pregunta que si quería ir a tomar una cerveza más tarde. Esta era la oportunidad de Grid. Por tanto le pide a su hermanita que acelere y coma más rápido. El protagonista piensa que debía confesarse a ella ahora que tenía dinero. Esa misma noche, en un bar nocturno, Ah-hyung expresa que el protagonista se veía bien. Grid por su parte pensaba que su corazón iba a estallar solo por estar con ella. Esta vez se aseguraría de expresarle lo que sentía. La chica se percata de que el prota cambió, a lo que Grid explica que consiguió un buen trabajo con el que había pagado todas sus deudas. Incluso había gastado $1000 en el traje que llevaba. ¿Cómo reaccionaría la chica si se confesaba en este momento? Ah-hyung le dice que siempre supo que era un chico trabajador y le encantaba esa parte de él. Estas palabras emocionaron muchísimo al protagonista, y apretando sus puños toma una decisión. Me gustas, Ah-hyung, siempre lo hiciste y por mucho tiempo, se declaró el tímido protagonista. Revela que siempre quiso decírselo. La chica lo mira por un instante y comienza a reírse. ¿Por qué tienes una expresión tan seria? Pregunta al protagonista. Pero así es como eres y eso me gusta. Le pregunta a Grid si no estaba bromeando y si le daría algo de tiempo para que lo pensase. Grid, totalmente emocionado por la reacción de su compañera, accede. La chica se levanta para arreglar su maquillaje en el baño. Grid piensa que debe estar soñando, y mientras ella no estaba aprovecharía para ir al baño también. Preguntando al mesero, se dirige felizmente al lavabo cuando escucha una voz familiar desde el baño de chicas. Es tan embarazoso. Es exactamente como decían los chicos, no sabe cómo vestir. No sé de dónde pidió prestado tanto dinero, pero es bueno fingiendo. Y lo peor de todo es que se me confesó, solo ten preparado el dinero de nuestra apuesta para dármelo en la próxima reunión. Grid escuchaba cómo la chica que una vez amó se burlaba de sus sentimientos sin remordimientos. Ah-hyung cuenta que no podía esperar a la próxima reunión para contárselo a todos, mientras que Grid escuchaba sin poder hacer nada. Más tarde en un autobús, Grid volvía a casa mientras reflexionaba. Aunque ahora tuviese dinero y ropa cara, seguía siendo como la colilla de un cigarrillo. Un humano sin valor, pensó el protagonista mientras derramaba sus lágrimas por primera vez en la noche. Más tarde Grid se conecta a Satisfy. Y en la herrería de Khan, el anciano se pregunta por qué hoy se veía tan deprimido. El protagonista no podía levantar cabeza, aún recordaba las burlas de la chica que amaba. Sin embargo, un mensaje interrumpe sus pensamientos. Te solicito que te unas a nuestro gremio, prometo brindarte el mejor ambiente para trabajar. Grid se sentía un poco mejor tras escuchar cómo alguien lo necesitaba. 3 horas después. La capitana del gremio le dice al prota que necesitan sus habilidades, y promete brindarle el mejor ambiente para la creación. Grid no esperaba que todo el gremio viniese a verle a la herrería, y como habían visto sus ítems y habilidades con la espada probablemente ya sospechan que es una clase oculta. Grid expresa que puede seguir ganando dinero trabajando solo, pero Jisuka contesta que será más beneficioso si trabaja con ellos, pues ganaría una fama que supera el dinero que obtendrá. Grid explica que su lugar de trabajo es la herrería de Khan y no está dispuesto a moverse, por lo que le pregunta si aún así estaría de acuerdo. Sin embargo, la capitana contesta sin dudas. Ya he preparado para mover la base del gremio aquí, no hay problema, contestó sin un ápice de duda, aclarándole que él era más importante. Grid piensa que es muy favorable por lo que acepta la invitación al gremio. Estaba dispuesto a mostrarle su éxito a los excompañeros de la escuela. Entonces una ventana notifica que Grid se ha unido al gremio Sedaka, el cual es de nivel 5. Tiene 600.000 puntos de reputación, cuenta con 18 miembros y no tienen ni alianzas, afiliaciones ni territorios. Grid entiende lo de no tener alianzas, pero le desagradaba la idea de que no tuviesen territorios y que fuesen hostiles contra tantos otros gremios. Grid pregunta por el tema de los territorios, puesto que un gremio debería tener, pero Jisuka es clara, nosotros recibimos algunas ofertas, es solo que rechazamos todas ellas. Entonces el prota se arrepiente de haberse unido, puesto que no es fácil conseguir territorios y muchos gremios mueren por tener algunos. ¿Cómo vas a hacerme rico?, preguntó descontento. Jisuka por su parte responde que cuando los nobles le ofrecieron territorios al gremio ellos estaban buscando al herrero de los rumores, y por tanto era imposible defender una base mientras buscaban en todo el continente. Es decir, para el gremio fue más importante reclutar al protagonista, y lo sobrepuso a los deseos de conseguir territorios. Grid se emocionó, ¿tan importante era? Grid expresa que entendía que intentasen reclutar una clase oculta antes que otros gremios, pero la capitana lo corrige. Eso no es cierto. El paladín le revela a Grid que en Satisfy hay muy pocos herreros que puedan hacer equipo de alto nivel. Ni siquiera hay herreros avanzados e incluso los NPC están apenas disponibles en las ciudades, dijo Tobias. Jisuka explica que no buscaban reclutar a una clase oculta sino al herrero que fabricó las flechas épicas. Manifiesta que el gremio sentía curiosidad sobre su clase oculta, pero si era un secreto no le preguntarían. Entonces el anciano Khan trae algunas bebidas para que puedan tomar mientras conversan. Tobias se disculpa con el anciano por molestar en su lugar de trabajo y Grid comprende que pueden parecer duros, pero por la forma en la que trataban al anciano Khan se podía confiar en ellos. Grid se levanta y se dirige a la capitana. No eres como la gente que conozco. Esta última no entendía a qué se refería. Grid le contesta que vino al lugar correcto, a la vez que piensa que estas personas sí lo valoran por quién es.
Entonces los ojos de los miembros se abren como platos, por fin contaban con un gran herrero entre sus filas. Todos sentían mucha curiosidad por Grid, y el prota pregunta que si le darán los materiales y métodos de producción. Y enfadado revela que aunque le diesen los materiales no trabajaría gratis para el gremio, sino que deberían pagarle por el producto final. Regas calmado le contesta que un herrero es el núcleo de crecimiento de un gremio, por lo que lo financiarían sin problemas. Entendiendo que no lo iban a explotar, pregunta por quién empezaría. Los miembros del gremio se pelean entre ellos para ser el primero en obtener un arma forjada por el protagonista. Tobias razonas ante los otros miembros que la primera en obtener un arma debería ser la maestra. Pero definitivamente iría él después de la maestra. Esta idea no gusta en Pon y Bandner, por lo que vuelven a pelearse por las armas de Grid. Grid piensa que excepto Regas, el resto del gremio tenía un anhelo enorme por los equipamientos, entonces señala a Tobias y a otros dos miembros. Estos chicos se emocionan y comienzan a iluminárseles los ojos. Pero Grid les dice que irán en último lugar, pues habían sido groseros y estúpidos en el pasado. Les aclara que aunque se hubiesen disculpado anteriormente con Khan, no fue suficiente. Vemos entonces un panel en el que Tobias y los otros chicos se disculpan con el anciano Khan. Entonces la capitana del gremio le solicita a Grid que haga primero la lanza de Pon. Jisuka explica que Pon es uno de los pocos distribuidores de daño físico puro, por lo que su poder de ataque es muy importante en las incursiones. No obstante, el arma que porta actualmente el jugador es de nivel bajo y no puede explotar completamente su habilidad. Pon se acerca al protagonista y mostrándole el método de producción del arma le pregunta que si podrá aprenderlo, pues se trata de un método para un maestro herrero avanzado de nivel 4. Grid lo adquiere sin problema y expresa que podrá hacerlo. Esto sorprende a Jisuka y al lancero. Esto significaría que el jugador contaba con la herrería avanzada al menos al nivel 4. Esto era sorprendente puesto que el jugador número 1 en los rankings de herrería aún estaba en el nivel intermedio de herrería. Incluso entre las clases ocultas, Grid era un monstruo. Mirando las características del arma, el prota piensa que no es tan buena como la espada de autotranscendencia, pero seguía siendo muy buen arma. Pon le agradece al protagonista y se dirige a obtener los materiales del arma. También se centrará en buscar el escudo robado con Regas, por lo que le pide que se centre en producirle una buena lanza. El protagonista piensa que la clave será que se active la respiración del herrero tal y como sucedió con la espada de la autotranscendencia. Si se activa, el arma sería incluso mejor de lo que originalmente hubiera sido. Algo nervioso, Bandner le pregunta al protagonista si podía solicitarle una reparación, debido a que por culpa de Malacus, sus hachas se habían oxidado. Entonces el anciano le conseguiría un yunque y martillo de reparaciones. Grid pregunta que si había herramientas específicas para reparar, a lo que el anciano contesta que si había demanda debían de obtenerlas para tener más fuentes de ingresos, idea que agrada a Grid. Entonces Grid procede a echarle un vistazo a las hachas gemelas sangrientas, de nivel 200. Pero el prota se percata de que el poder de ataque de las armas era demasiado reducido y le pregunta a Bandner, el cual se sorprende porque Grid lo haya notado. Bandner piensa que es una lástima, pues había sido muy difícil obtenerlas en una incursión contra Fan. Entonces el protagonista decide echarle un vistazo a las armas y utilizando su habilidad, revisa a fondo el equipamiento, y esbozando una sonrisa en su rostro comprende algo. Grid comienza a trabajar en las hachas y Tobias se da cuenta de que la atmósfera cambió por completo en la herrería. Tras unos instantes Grid le lanza las hachas a su dueño, el cual se sorprende por la velocidad en la que reparó las armas, alabándole por su habilidad. Pero entonces, Bandner estaba más que sorprendido y Tobias le pregunta el motivo de su sorpresa. Totalmente desconcertado, Bandner pide que mire la información de las hachas. Mostrándole el equipamiento al gremio vemos que el poder de ataque del arma ahora puede variar entre 250 y 380 puntos, notificándose en una ventana que se ha generado la habilidad conversión genuina. Los miembros del gremio se sorprenden por el cambio en el equipamiento y cómo es que se había generado una nueva habilidad. Tobias por su parte le pregunta al prota que si se trataba de magia. No es magia, es una habilidad. Puedo descubrir características ocultas con la habilidad de evaluación, explicó el protagonista a los miembros del gremio. Grid explica que el hacha tiene un botón oculto que permite cambiar el poder de ataque para confundir a los enemigos y hasta ahora estaba configurada en el poder de ataque más bajo. Tobias no sabía que se podía usar la habilidad de evaluación de esa forma y Bandner está muy sorprendido con el prota. Sorprendida por el conocimiento que tenía el nuevo integrante del gremio, Jisuka le pregunta que si esa característica oculta existía en todos los equipamientos. Grid se dice a sí mismo que no volverá a caer ante los encantos de una mujer y explica que no todos los equipos contaban con esa característica oculta, y debía evaluarlos para saber si contaban con ella. Entonces otros miembros se lanzan al frente y piden que Grid evalúe sus armas también. Tobias pregunta por el precio de la evaluación. Y vemos que el prota está haciendo los cálculos en su mente. Su evaluación era más poderosa que el ojo de Palalian, pero no podía ser deshonesto con sus compañeros de gremio cobrándoles por usar una habilidad ilimitada. Entonces se dirige al gremio y expresa que por unirse al gremio les haría un descuento especial y les cobraría únicamente 30 de oro por cada revisión y si contaba con una característica oculta les cobrará 300 de oro extra. Según sus cálculos serían miles de dólares por solo echar una miradita. Pero Tobias y sus chicos volverían a ser los últimos. En otro lugar de Satisfy, Pon pregunta en un mercado por tendones de grifo. Las tiendas de la calle no lo tenían y en las subastas era demasiado caro conseguirlo. Regas por su parte le pregunta que si está seguro de invertir tanto en materiales considerando la baja probabilidad de producción. Pon sabía que incluso un herrero avanzado tenía únicamente una probabilidad del 10% de crear ítems épicos. Excluyendo la cuota que debería pagarle a Grid, solo podía comprar materiales para 3 oportunidades. Regas por su parte se lamenta por no tener dinero para prestarle a su compañero, a lo que Pon le pide que deje de regalar dinero a todo el mundo. Justo entonces, Regas se percata de algo. Se tratan de jugadores del gremio gigante. ¿Qué hacían ellos en Winston? Regas escuchó que recientemente el capitán del gremio gigante fue nombrado señor de un pueblo llamado Pedro. Pon propone ignorarlos para conseguir su material e irse, pues antiguamente en un juego llamado LTS, el gremio Sedaka era muy superior a ellos, pero actualmente en Satisfy el gremio gigante era de los mejores gremios, por lo que lo mejor sería evitar una confrontación. Entonces Regas expone que los únicos tendones de grifo que hay en subasta pertenecen al gremio gigante. Más tarde regresando a la herrería de Khan, el gremio estaba muy animado. Al llegar, Pon le pregunta a Bandner a que se viene la emoción. Este último se abalanza sobre el jugador para mostrarle la nueva característica de sus armas preguntándole si se sentía celoso. Sorprendido, Pon le pregunta qué fue lo que hizo para mejorarlas, tanto a lo que Bandner revela que Grid descubrió una característica oculta del arma, por lo que todos los miembros estaban revisando sus armas con el herrero y de 300 armas del gremio, 3 contaban con características ocultas. Al enterarse de la noticia, Pon solicita rápidamente que también le revise su arma. Aunque su lanza no tenía ninguna característica oculta. Grid por su parte celebra haber ganado 10.000 oros en una sola tarde, además de que mejoró el entendimiento de cientos de objetos al evaluarlos.
Grid explica que ahora él comenzaría a trabajar y le pregunta a los miembros del gremio si ellos irían a cazar. Tobias se percata de que ya estaba oscureciendo. Regas por su parte se despide deseándole suerte al prota en la producción de la lanza, mientras que Wagner por su parte pide que no le ponga mucho empeño a la lanza de Pon, enfadando al lancero. El protagonista disfruta del momento pensando que quizás eran algo ruidosos pero podía confiar en ellos. Más tarde en la forja, Grid piensa que el descendiente de Pagma le permite usar cualquier tipo de equipamiento, le otorga inmunidad a los cambios de estado y cuenta con grandes habilidades como la ira del herrero, un herrero no muere tan fácilmente o la esgrima de Pagma. En conclusión, el descendiente de Pagma podía ser perfectamente una clase de combate. ¿Anoche te convertiste en la nueva colección de stickers? La realidad es menos cruda con Alka-Seltzer Boost. La espuma de Salo es muy consistente, a mí me deja una sensación de frescura. Sin embargo, el lugar donde se explota esta clase de verdad es la herrería, lugar en el que Grid puede brillar más que el sol. El protagonista derrite el mithril a la lanza, mientras que Wagner por su parte pide que no le ponga mucho empeño a la lanza de Pon, enfadando al lancero. El protagonista disfruta del momento pensando que quizás eran algo ruidosos pero podía confiar en ellos. Más tarde en la forja, Grid piensa que el descendiente de Pagma le permite usar cualquier tipo de equipamiento, le otorga inmunidad a los cambios de estado y cuenta con grandes habilidades como la ira del herrero, un herrero no muere tan fácilmente o la esgrima de Pagma. En conclusión, el descendiente de Pagma podía ser perfectamente una clase de combate. Sin embargo, el lugar donde se explota esta clase de verdad es la herrería, lugar en el que Grid puede brillar más que el sol. El protagonista derrite el mithril a 1820 grados. Aumentar y controlar la temperatura del horno es una habilidad que solo los herreros avanzados al nivel 3 o superior podían usar. Grid expresa que el color del mithril es perfecto, incluso más bonito que Ageon. Aunque Grid se arrepiente de sus palabras al momento, se estaba volviendo loco. Entonces Grid saca su martillo épico, usándolo podía aumentar las posibilidades de obtener clasificaciones mayores. Inclusive, si mejoraba el martillo en un futuro podría obtener mejores posibilidades. Pero hasta entonces, Grid solo pondría todo su empeño en el arma de Pon, debido a que este sería el primer arma que presentaría al gremio. 3 días más tarde, Pon se presenta a la herrería para recoger su arma, pero está sorprendido porque todo el gremio ha acudido también a ver el arma de Pon. Wagner abraza a Pon y comenta que al ver el mensaje de Grid en el gremio de que sus armas estaban listas, todo el gremio acudió para verlas. Wagner menciona que escuchó que su lanza se estropeó burlándose del jugador. Jisuka pide que no se decepcione si su categoría era normal, pues aún podría servirle. A lo que Grid sale de la herrería preguntando por qué había tanto alboroto tan temprano. Un cansado protagonista aparece portando las 3 lanzas que pudo forjarle a Pon y pregunta por qué todo el gremio asistió aún cuando mencionó que había fracasado. Entonces hace entrega a Pon de las armas y este último le agradece al herrero que se haya quedado forjando toda la noche. Grid se vuelve a disculpar por el resultado. Pon le pide que no se preocupe, puesto que solo compró materiales para 3 intentos. Sin embargo, al revisar el arma Pon queda totalmente sorprendido por las habilidades de Grid. El prota entonces se disculpa por no haber podido forjarle un arma legendaria, pero espera que una lanza de categoría única y 2 épicas le puedan ser de utilidad. Pon alza el arma de categoría única incrédulo, cuenta con casi 500 puntos de ataque, y como características es muy ligera, por lo que cuanto más hábil sea el usuario más se puede maximizar la potencia. Asimismo, dispone de las habilidades ilusión verdadera y deseo del creador. El descontrolado Wagner cegado por la envidia trata de engatusar a Pon para que tire el arma. Grid explica que las lanzas épicas también eran muy buenas pero la de categoría única contaba con 19% más de durabilidad y poder de ataque, que se suman a los bonus del 12% extra de la mejora de la artesanía del herrero legendario y otro 7% más de la respiración del herrero. Estas estadísticas también podían ser mejoradas con la habilidad deseo del creador con la que contaba la lanza. Esta incrementa el daño del arma un 30% durante 2 minutos. Esta arma sin duda sería la carta de triunfo del distribuidor de daño físico principal. Pon balancea la lanza, pensando que es tan hermosa como la lanza considerada tesoro nacional del imperio sahariano, con el nombre de persona. Además su longitud y anchura eran perfectas para Pon. El lancero declara que solo sintió escalofríos 2 veces jugando Satisfy. La primera fue al conocer la existencia del juego y todas las posibilidades que otorgaba el juego y la segunda fue cuando conoció a Krauhel, el número 1 en el ranking unificado. Se trata de un genio que derrotó a Pon completamente. Tras ello, Pon se adentró en el territorio del dragón de fuego para buscar a un artesano capaz de forjar un equipo de rango único y aunque lo tildaban de imposible, tenía enfrente de sus narices a un herrero capaz de hacerlo en 3 intentos. Él había sido capaz de derrumbar un muro que frenaba el desarrollo de Pon y fue el causante del tercer escalofrío que sintió en este juego. Pon se inclina ante Grid y le agradece su trabajo, sintiéndose muy honorable de formar parte del mismo gremio que él. Jisuka se abalanza instintivamente hacia el protagonista abrazándolo fuertemente. Eres el mejor Grid, realmente eres una persona increíble, alabó las habilidades del prota. Para burlarse de Wagner le dijo que ahora que tenía 2 lanzas épicas, podría utilizarlas a la vez y ser un lancero de 2 lanzas. Entonces Faker se posicionó detrás suya. Es buena idea, aunque solo si puedes utilizarlas apropiadamente, dijo retando al lancero. Pon lanza un ataque a la vez que agradece que sea su compañero de prácticas, estaba entusiasmado de poder probarlas. Faker se separa para no ser golpeado y contraataca alabando las habilidades del lancero. ¿Eres muy bueno usando 2 lanzas? ¿Has practicado?, le preguntó. Pon aclara entonces que era gracias a su habilidad básica con la que se adaptaba muy rápidamente. Sin embargo, por muy buena que fuese su habilidad, Faker expone que su velocidad era superior a las lanzas de Pon. Entonces el jugador asegura que no sería por mucho tiempo y aumenta la velocidad de sus estocadas, impactando varias de ellas en Faker. Los ataques de Pon se volvían cada vez más rápidos debido a la pasiva de la lanza con la que sus ataques continuos aumentaban la velocidad de ataque. Alcanzar la velocidad de un asesino es casi como usar trampas, dijo Faker dándose por vencido. Tal vez con estas armas Pon podría alcanzar a Krauhel, pero entonces Wagner interrumpe la práctica con un ataque furtivo. Un habitante de Winston le pregunta al anciano que si esta seguía siendo su herrería, pues últimamente se había vuelto más animada. En este momento el protagonista se percata de algo, y posicionándose detrás del anciano le pregunta a Jisuka si trataba de seducirlo para no pagar. Pon se disculpa por no haberlo hecho de inmediato pero estaba demasiado emocionado. Era la primera vez que contaba con un equipamiento tan bueno por lo que no sabía fijar el precio. Entonces le pregunta a Grid si le parecían bien 800.000 oros, que equivaldrían a casi 800.000 dólares de dinero real. Grid piensa que por la espada de autotranscendencia cobró 220.000 oros y se burla porque Pon fuese a pagar 4 veces más por un arma de rango único, que es inferior a la clasificación legendaria de la espada. Entonces etiquetará a Pon como la segunda presa de sus engaños, pensando que Regas es el número 1 en cuanto a facilidad de ser engañado. Por tanto, Grid decide regalarle las 2 lanzas épicas al jugador debido a que estaba de buen humor. Pon pensó en pagar 150.000 oros por cada una, pero Grid era muy generoso. Jisuka estaba fascinada con Grid, era un jugador impredecible hasta el final. Sin embargo, vemos como unos jugadores observan la escena desde lejos.
Se trata de los jugadores del gremio gigante que ya entienden por qué los jugadores del gremio Sedaka vienen tan a menudo a esta herrería, por lo que iban a notificárselo al maestro de gremio lo antes posible. El gremio gigante le robaría a Sedaka su artesano desconocido. Desplazándonos a otro lugar de Satisfy, Regas despeja los monstruos del camino, con un objetivo claro: encontrar el escudo de Grid. Desde el otro lado de una llamada, Pon le pregunta al jugador si hizo algún avance en la búsqueda del escudo. Ambos usuarios se dirigían al último lugar donde fue visto el escudo de Grid, pero no había ningún rastro de él. Entonces Regas pregunta por la lanza Gale que Grid forjó, pues se hablaba mucho de ella en el gremio. Pon explica que es la mejor arma que ha portado nunca y ni siquiera quería mancharla usándola con monstruos normales. La conversación es interrumpida por la maestra del gremio, que llama para exigir que dejen de hablar para centrarse en la búsqueda del escudo. Explica que deben encontrarlo a cualquier costo para ganarse la confianza de Grid. Mientras tanto, ella y el grupo principal se encargarían de las incursiones que pospusieron para localizar al protagonista. El gremio no está compuesto por muchos jugadores, por lo que tienen que dividirse las tareas de manera eficiente. Wagner se da cuenta de que Yizuka volvió a ser la estricta jefa de siempre, a lo que Tobias intuye que es por culpa del gremio gigante. Ellos estaban por detrás de nosotros en LTS, pero al pasarnos a Satisfy fue al revés, dijo el paladín, deduciendo que Yizuka quería disminuir la brecha de nivel lo antes posible. La líder exige que encuentren el escudo para el día de hoy, pero los jugadores cuelgan la llamada enfureciendo a la maestra de gremio. Wagner aprovecha para pedir que le forjen un arma a él primero para que el gremio crezca rápido. Todo en su momento, dijo Yizuka, explicando que la segunda solicitud debía ser para ese jugador. Volviendo a la herrería, el Manhwa nos presenta a Ibelin de nivel 212, miembro del gremio Sedaka y tercer puesto en el ranking de espadachines con 16 años. Este piensa que el prota tiene una muy buena concentración. Abrumado por la curiosidad, se asoma a mirar cómo trabaja el herrero de los rumores con la intención de no molestarle, pero un grito de enfado de Grid asusta al joven jugador. El protagonista se lamentaba por lo complicada que es la forma de la espada. Mirando el método de producción de la espada, Grid se queja por el extraño filo de la espada. Entre más se funde el metal, más duro se vuelve. Pero la producción de este tipo de espadas es muy compleja, por lo que es raro encontrarlas por encima de la clasificación épica. La mayoría de los herreros se rinden en mitad del proceso. Entiendo que conservar la forma de la espada es la prioridad, pero no quiero hacer algo con clasificación normal o rara, pensó el protagonista. Si sumaba todas sus estadísticas, el prota contaba con casi 1500 puntos de destreza. Un herrero de segundo nivel como Khan cuenta aproximadamente con 600 puntos de destreza y el anciano era considerado como el mejor herrero del norte, y Grid tenía más destreza que él. Por tanto, decide que en lugar de fundir el metal con esa forma, forjaría con sus propias manos las cuchillas de la espada. Mientras tanto, en una mazmorra subterránea al sureste del castillo de Pedro. Una ventana notifica la derrota del vampiro varón que promete venganza mientras desaparece. Como recompensas, el vampiro dropea el collar del vampiro, un elixir de fuerza y un elixir de agilidad. Y el usuario que lo derrotó le pide que si vuelve traiga más elixires. Se trata del gran espadachín, Chris, líder del gremio gigante, el cual se toma los elixires para aumentar su fuerza y agilidad de manera permanente. Chris anuncia su victoria mientras que los miembros del gremio lo felicitan por derrotarlo. Mi fuerza será la del gremio gigante, y los ejecutivos pronto tendrán el set vampiro, así que sigan así, declaró el gran espadachín. Entonces, un miembro del clan le revela al líder que el gremio Sedaka obtuvo al artesano de los rumores. ¿Por qué no irrumpimos y tomamos al artesano?, preguntó. Explica que el gremio gigante cuenta con 530 jugadores mientras que Sedaka lo formaban 17 miembros. ¿No estás siendo muy cuidadoso?, pregunta al maestro del gremio. Pero este último se comienza a reír. ¿Eres el ejecutivo que se unió cuando nos pasamos a Satisfy, cierto? Revela que el gremio gigante huyó de Sedaka en LTS y tuvieron que pasarse a Satisfy. Es una desgracia que aún sigue a nuestro nombre, mencionó decepcionado. Los describe con el término de dragones acurrucados y le explica que entendería su fuerza cuando se enfrentasen. Sin embargo, el chico piensa que el gremio gigante está actuando de manera muy cobarde. A lo que el maestro revela que los 3 capitanes que no vinieron a esta incursión son los que más problemas tuvieron contra Sedaka en LTS. ¿A qué te refieres con cobarde? Ellos 3 son los que quieren destrozarlo sin importar qué, y no eran los únicos, contestó el líder. Volviendo con el gremio Sedaka, Regas se encuentra con Mahara, un espadachín mágico que forma parte de los 5 capitanes del gremio gigante y puesto 19 en los rankings unificados. Pon también es interceptado por otro capitán, Zirkan, el primer puesto en el top de espadachines y el número 11 en los rankings unificados. Y en cuanto al grupo de Yizuka, también son emboscados por otro capitán. Aceyas, un mago en el puesto 32 de los rankings unificados. Mahara está emocionado por toparse con uno de los mejores jugadores de LTS, sujetaba su espada amenazante frente a Regas. Para saludar al jugador, Mahara invoca unos pilares de fuego que envuelven a Regas para atacarle con su espada de manera directa. Regas se lamentaba del golpe mientras que el espadachín se burla de lo débil que era en Satisfy. Ya no eres el de antes, ahora soy demasiado fuerte como para considerarte un rival, decía entre carcajadas. Regas no recuerda haberse burlado de nadie recientemente y pregunta por la identidad del atacante. Este se enfada al percatarse de que Regas no lo recuerda. Mientras tanto, Pon bloquea un espadazo de Zirkan, el cual saluda a Pon con superioridad. El anciano explica que está sirviendo a Chris y que era digno. Preguntándole que si eso lo hacía feliz, Pon desvía el ataque y piensa que en LTS era más fuerte que él, pero probablemente ahora él era un rango incluso superior a Yizuka, por lo que no podía bajar la guardia. Entonces el anciano de 70 años prepara un ataque desde atrás y contraataca al lancero con un golpe que impacta de lleno. Y en cuanto a Yizuka, alguien utilizó magia para petrificarle las piernas al gremio Sedaka. Yizuka se lamenta por no tener preparada defensa contra petrificaciones y le grita al culpable que se muestre. Entonces un sinfín de jugadores se muestran ansiosos acaparando todo el horizonte. Wagner calcula unos 200 jugadores mientras que Tobias reconoce a miembros del gremio gigante. Yizuka explica que la reputación del mejor gremio no se consigue reclutando a más miembros. No han cambiado nada, dijo decepcionada. Entonces el capitán Aceyas alaba a la maestra del gremio Sedaka por no agitarse al estar frente a tantos enemigos. Me duele que pienses que no hemos cambiado ya que Chris los considera dragones acurrucados, mencionó el jugador. Yizuka piensa que Chris hizo una buena jugada, ya que los estaba atacando mientras Regas y Pon estaban ausentes, pero entonces piensa que es imposible, pues Chris reconocía sus fuerzas. Una persona como él no celebraría este tipo de ataques. Entonces el mago revela el verdadero objetivo de Chris. Nuestra meta es la perla que guarda el dragón. A la vez que esto sucedía, la herrería de Kane y Belin son visitados por más miembros del gremio gigante. La escena continúa con un espadazo en el aire, el cual golpea en los enemigos.
Evelyn está cansado, pero piensa que debe proteger a Grid a toda costa. Pero mientras andaba perdido en sus pensamientos, un jugador se abalanza contra él y lo golpea con un martillo, burlándose del gremio Sedaka por reclutar a niños como miembros. Felicita al joven por darle pelea, pero expone que el gremio gigante es superior en Satisfy. Evelyn derrotó a 4 jugadores, pero los 12 restantes jugadores sobrepasaban el nivel 150, y después de estar peleando 3 horas agotó toda su resistencia. Sin contar que la mayoría de ellos vino con armaduras para contrarrestar a su espada. Mientras tanto, otros jugadores observaban desde la distancia el enfrentamiento, burlándose del gremio Sedaka que se jactaba por su fuerza. Pero ahora estaban dándole una golpiza a uno de sus miembros. Evelyn llora de la impotencia, mientras que el gremio gigante se burla. El espadachín balancea su espada para oponer resistencia y grita que el gremio Sedaka es el mejor. Pero antes de que pueda terminar su frase es golpeado por el ataque de un mago del clan gigante. Evelyn es empujado por el impacto, rompiendo la puerta de la herrería y manchando una bisagra de sangre. A la vez que se da este enfrentamiento en la herrería, Regas también continúa su lucha. El espadachín mágico alaba la resistencia del luchador, pues estaba aguantando aún cuando tenía una gran herida en el pecho. Entonces, Regas carga su puño y contraataca con un poderoso puñetazo que impacta en Majara. Este último carga un ataque y exclama que no iba a ser fácil derrotar a Regas, y envolviendo con unas llamas al luchador lanza su espada al punto ciego de Regas. Aún así, Regas podía ver a través de su simple patrón de ataque, subestimando al espadachín, el cual se burla de la arrogancia del jugador. Entonces una energía envuelve la espada que lanzó, sorprendiendo a Regas y causa una gran explosión. Majara celebra su victoria. Acabaré contigo usando la habilidad definitiva que acabó con más de 180 seguidores de Yatan, exclamó. Al disiparse el humo y polvo, se puede ver a un malherido Regas. Una ventana notifica su pérdida de vista en el ojo izquierdo y una reducción en las estadísticas causadas por el daño. El luchador pensó que todavía le faltaba mucho entrenamiento. El espadachín mágico por su parte prepara un segundo ataque uniendo varias piedras mágicas. Y dispara una fuerte ráfaga de poder mágico, con el objetivo de exterminar a Regas. Tras el impacto, Majara piensa que mereció la pena gastar todo su maná para acabar con Regas. Con ese ataque Regas debería estar hecho polvo. Sin embargo, al disiparse el humo se puede ver que Regas detuvo el ataque con tan solo una patada. Al espadachín le sorprendió que pudiese parar un ataque definitivo con una patada. Regas no tenía sentido. Entonces, Regas coge impulso elevándose a gran altura para destruir con una fuerte patada, la cual impacta de lleno en Majara, acabando con él de un solo golpe. Regas lo felicita por ser un adversario formidable y le agradece el entrenamiento. Pero no fueron los únicos que tuvieron tiempo para mejorar. Mientras tanto, Pon se defendía de los espadazos del anciano. El espadachín estaba seguro de que en los últimos años pudo mejorar su reputación como espadachín de primer rango, y aún así no podía impactar en la defensa de Pon. ¿Acaso era la hora de la generación más joven?, se preguntaba. Pon entonces aprovecha para atacar con unas poderosas y rápidas estocadas que impactan en el espadachín. Este último se sorprende por la velocidad de los ataques, los cuales ni siquiera podía predecir. A este ritmo no podrá aguantar mucho más. Entonces Pon activa una habilidad e impactando múltiples lanzazos en Circan lo lanza hacia atrás por impacto. Haciendo el esfuerzo de levantarse, el anciano se sorprende por la gran mejora que hizo Pon. Sin embargo, el lancero revela que realmente el resultado de la batalla lo decidió su nueva lanza, puesto que si no habría sido completamente dominado por su espada. Entonces el anciano expresa que Pon es el que maneja la lanza y le pide que no sea tan humilde. Entonces Pon le pide que le transmita a su líder el mensaje de que la próxima vez que quieran enfrentarse a Sedaka se preparen mejor. Y en cuanto a la situación de Jishuka, el mago no puede creerse la situación. Imposible, ellos empezaron 3 meses después de nosotros, murmuraba incrédulo. Aún así, 10 jugadores de Sedaka había acabado con más de 200 jugadores. Este poder trasciende el sentido común. Jishuka les ponía en una posición dominante, pero incluso si querían acabar con ella, la defensa de Tobias era impenetrable. Azellas piensa que el plan inicial era derrotarlos, pero vista la resolución ahora debía retenerlos el mayor tiempo posible hasta que los demás equipos tuviesen éxito en su misión. Tobias se percata de la estrategia y lo notifica a la maestra. Ellos van por una batalla prolongada, por lo que se confirma que nosotros no somos el objetivo. Por tanto, la líder decide que acabará con esta farsa lo antes posible. Entonces Jishuka grita y le pide a Azellas que se rebele. ¿Tu objetivo es el herrero?, preguntó al aire. El mago por su parte muestra su presencia y desvela que Jishuka está en lo cierto. Sin la fuerza principal en la base sería fácil capturar al herrero. Sin embargo, Jishuka contesta que su plan no saldría como esperan. Y volviendo a la herrería, vemos que la bisagra de la puerta impregnada con la sangre del joven Evelyn cae en la hoja que Grid estaba martillando. Los miembros de Gigante entran preguntándole a Grid que si él es el herrero que buscan, mientras que el prota deja caer su martillo. Grid mira incrédulo cómo la bisagra se había incrustado en el filo de la espada que estaba forjando. Equipándose todo su equipamiento, el furioso Grid les pregunta a los desgraciados si saben cuánto tiempo llevaba forjando esa espada. Desde el suelo, Evelyn se intenta levantar preocupado. Un jugador del gremio Gigante se percata del enfado de Grid. Creo que interrumpimos en medio de su forjado, luce molesto, exclamó, pero su compañero se extrañaba que se enfadase por tan poca cosa. Mientras Escupe piensa que no debería enfadarse por una estupidez, además de que tenía que ser amable con él y mostrar cortesía por órdenes de su maestro de gremio. El jugador se presenta como miembro del gremio Gigante y explica que vinieron para escoltar al prota. Le pide que baje el arma y se tranquilice. El jugador exclama que su gremio contaba con más de 10 herreros, por lo que sabían más que alguna cosa. ¿Crear objetos no es tan fácil, verdad?, preguntó despreciando el oficio de herrero. Le dice a Grid que puede forjar otro, así que debía tranquilizarse. Nos estás poniendo en una situación difícil a pesar de que vinimos a por ti con una buena oferta, dijo ofreciéndole la mano a Grid. ¿Hacer otro? ¿Solo porque ustedes son un gremio famoso les da el derecho de mirar por debajo el trabajo de la gente?, preguntó el protagonista irritado. Y Evelyn por su parte piensa que debe detener a Grid. Todavía quedaban 12 enemigos con un nivel promedio de 150. Era completamente distinto a una incursión. Entonces el joven espadachín escribe y envía un mensaje al prota en el que le pide que espere a que se recupere para enfrentarlos juntos. Sin embargo, Grid estaba tan furioso que ni se percató. Los jugadores del gremio Gigante siguen insistiendo para tratar de reclutar a Grid, pero uno de ellos se pregunta de que si realmente Grid es el herrero, pues llevaba equipados una armadura y una daga. Es cierto, algo no parecía correcto. ¿Acaso? El jugador le pide a Grid que se tranquilice y explica que esperaría a que Grid terminase de forjar para hablar. Sin embargo, estas palabras irritaron más al protagonista, a lo que el compañero advierte al jugador de que algo no parecía cuadrar. Pero la advertencia es inútil, pues Grid ataca al jugador con la espada de Inslave, activando la habilidad de los guanteletes y acabando con el jugador. El resto de miembros de Gigante se sorprende.
Imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Un herrero? ¿De un solo golpe? Se preguntaban mientras una ventana notificaba la muerte de su compañero. Los usuarios no entendían la situación. Mientras que Grid también estaba sorprendido por el poder de Daineslave. Piensa que tan solo balanceó el arma, pero el ataque fue mucho más poderoso de lo que calculó. Entonces, entre las características de la espada se muestra que mientras más enemigos haya, más poder de ataque tendría la espada. Dado a que era un arma para acabar con numerosos enemigos, debió activarse su pasiva y contaba con casi 200 puntos extra de ataque. Por lo que debían ser alrededor de 15 puntos extra por persona. Grid piensa que si se enfrenta a 100 enemigos a la vez, la espada tendrá un extra de 1500 puntos de ataque. Quizás hubiese un límite, pensó. Aún así, Grid sentía que estaba haciendo trampas. A pesar de que fuese un arma de rango único como los que él ya ha creado, las armas del primer maestro artesano albatino estaban a otro nivel. Grid piensa que aún siendo el descendiente de Pagma, su habilidad era inferior a las del ancestro de Khan y por tanto lo primero que hará será superarle. Pero antes de eso debía acabar con los que arruinaron su objeto y con eso en mente se lanza activando la ira del herrero. Con la mejora otorgada por la habilidad golpea la defensa de uno de los miembros de Gigante sorprendiendo a este por el daño que recibió aún bloqueando el golpe. Él definitivamente no es el herrero, esto debe ser una trampa de Sedaka, pensó arrepentido anunciando la retirada y pidiéndole a los miembros del gremio que huyan del lugar. Sin embargo, el prota no piensa dejarlos escapar y activa movimientos rápidos. Seguido de ello se abalanza sobre un enemigo y le causa casi 6000 puntos de daño. Esto sorprende al jugador, puesto que se trataba de un tanque que podía manejar a los ogros. Se trata de uno de los miembros con más vida y defensa, exclamó mientras huía del lugar. Pensaban que solo se enfrentarían a Ibelin, uno de los mejores novatos, pero no pensaron que tenían un arma secreta. Seguido de ello ordena la retirada y pide que se mantengan vivos sin importar qué. No obstante, son interceptados por la ráfaga de viento de Grid. El prota les pregunta que quién les permitió correr y con un tono intimidante exclama que acabará hasta con el último de ellos. Tras ello activa la esgrima de Pagma. En otro lugar de Satisfy, Jisuka logra impactar una flecha en el blanco. Logró golpear a Aceyas acabando con él que desaparecía maldiciendo al gremio Sedaka. Mientras que el otro lado celebra la victoria. Tobias expresa que ahora deberían volver a la herrería lo antes posible, pero Jisuka exclama que está demasiado lejos. Y justo entonces recibe una llamada de Ibelin. La maestra pregunta que si están bien. A lo que el jugador contesta que fueron emboscados y ahora él se estaba curando. Sin embargo, le pregunta a Jisuka que si Grid fue siempre así de fuerte. El prota estaba arrasando con el gremio Gigante usando la habilidad onda de la esgrima de Pagma, la cual hacía daño en área. El jugador de Gigante no sabía cómo había herido tanto a 10 jugadores con un solo ataque. Siendo una habilidad en área, era injusto que el daño fuese tan elevado, entonces se le vino a la mente que podía ser una habilidad rara. Ibelin por su parte se pregunta qué clase tenía el señor Grid. Todos asumieron que poseía una de las 3 clases épicas ocultas, pero este poder solo puede significar una clase de rango único oculta. Un jugador se recupera tomándose una poción a la vez que pregunta a su superior que si era posible derrotarlo, pero la negativa del superior es absoluta. Es imposible. Entonces, este último exclama que aún si morían no podían irse con las manos vacías por lo que pide que obtengan toda la información posible. Todos los jugadores comienzan a usar habilidades de estado para debilitar al protagonista, pero gracias a la pasiva del descendiente de Pagma todas resultaron ser inútiles. El gremio Gigante no sabía ni qué pensar. Y con los enemigos totalmente aterrorizados, Grid se encuentra en su prime y les amenaza. Si eso es todo lo que tienen, terminemos con esto. En el fondo vemos que los espectadores seguían viendo el combate de fondo. Uno de los jugadores pregunta que si grabaron el enfrentamiento, a lo que otro contesta que pensó en conseguir algo de dinero vendiendo imágenes de la pelea, pero esto ya no era una pelea sino una masacre total. El protagonista estaba desatado. Voy a joderlos a todos, malditos debiluchos, gritaba extasiado a la vez que acababa los miembros del gremio Gigante. Al día siguiente, Chris golpeaba la mesa preguntándose cómo es que 300 hombres perdieron contra una fuerza de 18 jugadores. Además de que según lo que vio del herrero este debía contar con al menos una clase épica. ¿Qué es lo que hizo Jisuka para ponerlo de su lado? Se preguntó furioso. Entonces, Chris ordenó que desde este incidente los miembros del gremio Gigante tenían prohibido hacer actividades externas y se les ordenó priorizar la subida de nivel. Por otro lado, los vientos del cambio soplaron para el gremio Sedaka, reforzando el poder del gremio. Los mejores clasificados se volvieron conscientes de la verdadera fuerza de Sedaka y se interesaron en unirse. Incluyendo a Grid, había 7 nuevos miembros para el gremio. Jisuka pensaba que estos jugadores no eran ordinarios y estaba segura de que se unieron después de ver la locura de ese día. Día en el que un herrero cegado por la locura por una simple bisagra causó una gran conmoción en todo Satisfy. La noticia se esparció como el fuego en todo el mundo, apareciendo en todos los telediarios. Los presentadores advertían a niños, ancianos y mujeres embarazadas a no ver el vídeo debido a la violencia mostrada en él. A partir de ese día, Grid fue visto como un psicópata. La historia continúa con Grid haciendo un recuento de ganancias. La incursión de Malakus supuso un beneficio de 40 millones de wones coreanos. Con la lanza de Pong ganó 960 millones de wones coreanos mientras que evaluar y reparar equipamiento del gremio le dio 10 millones de wones, es decir, que en total obtuvo más de 1 billón de wones coreanos de beneficio. A lo que además se debe sumar la reciente venta del orbe de Malakus, con el que obtuvo otros 360 millones de wones coreanos. Grid reía a todo pulmón, se vendieron la esfera por $600.000 y la lanza de Pong por $800.000 aun cuando son objetos de rango único. El protagonista se burlaba de sus compañeros, Pon, Jisuka y los demás no pueden ser tan tontos. La espada de la autotranscendencia solo vale $200.000 idiotas. ¿Cuándo van a ser tan estúpidos como yo? Se preguntaba el protagonista, arrepentido de vender la espada de categoría legendaria a ese precio. Grid golpeaba su cabeza contra la mesa, le molestaba haber perdido tanto dinero. Aunque realmente había ganado unos 1.400 millones de wones en total. Grid decide no pensar más en ello, pues con la venta de la espada también consiguió convertirse en una persona distinguida en Winston, con lo que se quedó exento de pagar impuestos. También forjó un escudo legendario y aunque fuese robado, con ello se derrotó a Malakus, aumentando su afinidad con la señora de Winston Irene y pudiéndose unir al gremio Sedaka. En general su situación se volvió muy favorable. Encima no tenía tiempo para preocuparse por el pasado, todavía tenía que terminar el ítem de Ibelin. Este tipo de espadas es el ítem que más dificultad tiene entre los objetos que Grid ha forjado. El material para forjarlo era súper raro y esos imbéciles lo arruinaron. Entonces los pensamientos del protagonista son interrumpidos por Ibelin. Este entra en la herrería emocionado, puesto que finalmente había vuelto a conseguir los materiales para forjar otra espada. Grid llevaba 2 días sin escuchar noticias del novato, pero se alegró de que los consiguiera. Ibelin por su parte comenta que le costó mucho conseguirlos, pero pudo obtener materiales suficientes para otra espada. Grid revisa los materiales y le promete que la tendrá para mañana. A partir de ahora intentaría alcanzar al herrero albatino. Ibelin por su parte alaba las destrezas de Grid en el combate que ocurrió hace unos días. Se había ganado el respeto del joven.
Grid se sonroja pensando que Evelyn tenía buenos ojos. Grid ganó fama por ese incidente y ahora lo conocían como el psicópata o el carnicero. El prota piensa que fue por culpa del horrible aspecto del casco que llevaba, por lo que cuando tuviese tiempo se forjaría uno más elegante. Grid piensa que si sonríe se vería bien, pero Evelyn le pregunta que si se encontraba mal pues tenía muy mal rostro, comentario que molesta al protagonista. Por ende, echa al jugador de la herrería para trabajar tranquilo. El objetivo de Grid era obtener por lo menos la categoría épica. Sueña con saldar la deuda de $700.000 de su padre, y después de ello se compraría un coche de $800.000. Su vida dependía de los ítems que forjase, estaba dispuesto a cambiar su imagen para joder a los medios de comunicación de Satisfy y a Hyun, y empezaría por la espada de Evelyn, la cual vemos que al final resultó ser de grado raro. Esto no le valía ni para comprar ni los neumáticos de su coche soñado. Grid estaba jodido, quizás podría quitarle algo de dinero a Regas, aunque recuerda que todavía está buscando su escudo. Entonces mira el trozo fallido de espada, en realidad todavía tenía algo de material. Y aunque se hubiese mezclado con el acero ensangrentado, si lo fundía podría intentar forjar otra más. Aunque estuviese hecho con materiales de baja calidad lo vendería a un precio elevado. Al día siguiente en la herrería, Jisuka intenta consolar al joven jugador, pero Evelyn explica que no está decepcionado pues aún siendo de grado raro las producciones de Grid son de excelente calidad. Esta conversación despierta al soñoliento Grid que pregunta si ya han visto las espadas. El novato agradece el trabajo del herrero, y Grid comenta que no todas las cosas siempre salen bien pero logró forjar otra espada que está en la silla. Evelyn no la había visto y Grid comenta que la hizo con los restos que quedaron de la pieza que el gremio gigante arruinó pero logró forjar algo extraordinario. Incrédulos Jisuka y Evelyn observaban la espada legendaria que Grid forjó. Thorn de la agonía, con más de 400 puntos de ataque y habilidades únicas. Evelyn no podía creer que fuese real y Grid explica que esta es su primera creación que nació con emociones, pues contenía la sangre de Evelyn y era hostil contra su creador que la descuidó y abandonó. Contaba con nivel 210 y si alguien que no fuese Evelyn la portaba había un 100% de probabilidad de ser maldecido. Grid piensa que era interesante además de que aumentó todas sus estadísticas en 25 puntos permanentemente y ganó 1000 puntos de reputación por la forja de un ítem legendario. La maestra de gremio no podía cerrar la boca, según lo que escuchó el rango único era el límite de los pocos maestros artesanos de la historia. Los objetos legendarios solo se podían conseguir en incursiones porque el sistema hacía imposible crearlas, por lo que Grid debía ser especial. Jisuka da un paso al frente y pregunta directo a Grid, solo había una manera de que puedas forjar objetos legendarios. Y mirando al prota le pregunta si tiene una clase legendaria. Grid se sorprendió por la pregunta, esperaba ocultarlo hasta el final. Pero, ¿por qué lucía tan sexy? Si se le quedaba mirando así un segundo más Grid le daría todo lo que tenía. Por lo que desviando la mirada el prota afirma tenerla. Entonces, Jisuka se abalanza sobre el protagonista y lo abraza alabándolo por ser el mejor. Grid por su parte intenta concentrarse, el incidente de Ahyun sucedió hace muy poco y no podía volver a caer, pero se sentía muy bien. Entonces Evelyn interrumpe la escena y agradece al prota por la espada, decide que la comprará ahora mismo por $1 millón. Pero Grid lo rechaza pidiendo 3 millones, cantidad que le parece exagerada al novato. Este comenta que sus características son asombrosas pero por la pasiva del arma solo podía usarla Evelyn mismo y vuelve a lanzar su contraoferta. Grid le pide que se la devuelva y expresa que le vio en la cara cómo intenta apuñalarle por la espalda traicionando su gratitud. Evelyn pregunta que si estará bien por la maldición y el prota hace uso de su destreza con la espada sorprendiendo a Evelyn. Vemos que ventanas notifican que la espada intenta maldecir al prota, pero es inútil por la pasiva de Pagma. Grid entonces explica que si no se la compraba la usaría él mismo. El sorprendido Evelyn se preguntaba qué clase tendría Grid. Estoy siendo generoso, lo venderé a $2.5 millones como descuento a los miembros del gremio, ofreció el protagonista harto de ser un idiota por la venta de la espada de autotranscendencia. Más tarde en la vida real, vemos que Grid le pide a sus padres que con ese dinero pague su deuda y con lo que sobrara podía arreglar la tienda. Grid les agradece por el esfuerzo que hicieron durante tanto tiempo y la madre le pregunta de dónde sacó tanto dinero. El padre por su parte explica que el papel de los padres es cuidar de la familia y se disculpa con su hijo. Grid piensa que su padre no está pensando en todas las cosas que hizo como pilar de la familia durante los últimos años y murmura que la posición de padre es desgarradora. Tenemos que apoyarnos, eso es lo que hace una familia, dijo feliz por poder ayudar a su familia. Su hermana estaba orgullosa de él y le pide que gaste con moderación, pero Grid comenta que la vida no funciona así. Pues vemos que en la cochera, Grid le presenta a sus padres su nuevo coche de $800.000. La madre lo golpea por comprar cosas innecesarias sin pensar, pero Grid piensa que se siente bien, pues eran golpes con una energía maternal especial. Si tú también sentiste esta energía en los chancletazos de tu madre, suscríbete al canal. Continuamos la historia en la escuela de Shin Se-ge, la hermana de Grid. Esta sale de clases junto a su amiga Yerim. Los chicos de la escuela observan enamorados el dúo de chicas y las alaban por su belleza. Además de ser bonitas y parecer celebridades, las chicas están en el top 5 en calificaciones a grado nacional. A Yerim le parecía gracioso que hubiese una fila tan larga de chicos mientras que Se-ge se sentía incómoda. Yerim abraza a su amiga, y saludando a los chicos anima a Se-ge a que lo haga también, pero esta última pide que no lo haga pues la situación se pone peor cuando les presta atención. Entonces Yerim pide que le presente a su hermano, pues Se-ge lo había estado escondiendo de ella y furiosa le exclama que tratándose de ella no le dejaría acercarse a su hermano. Momento en el que Grid hace su aparición saludando a su hermana. Yerim se sorprende y pregunta que si realmente son hermanos, o tal vez su amiga fue adoptada, pero Se-ge confirma que Grid realmente es su hermano mayor. Grid se presenta cordialmente con la amiga de su hermana pero esta le pide que se aleje para no pegarle su fealdad. Bueno, hablemos en el camino, suban, dijo el prota abriendo el coche con la llave. La amiga de Se-ge se sorprendió al ver que el hermano de su amiga tuviese el último modelo de un automóvil tan costoso. Y montada en el carro le pide a los chicos que se apresuren, siendo más respetuosa con Grid en esta ocasión. Se-ge le pregunta al prota que si ocurrió algo a lo que Grid contesta que necesitaba la ayuda de su hermana, para que le aconsejase a fin de lucir bien en la reunión de excompañeros de mañana. Al día siguiente, vemos que Grid se dirige a la reunión en su nuevo coche. La ubicación estaba muy alejada de la ciudad por lo que quizás intentaban molestarle, aunque esto no le preocupaba al prota, puesto que en esta ocasión iba bien vestido y acompañado de su nuevo coche, el confiado Grid se sentía diferente. Entonces vemos que Grid se percata de una chica haciendo autostop. ¿Se averió su auto?, se preguntó el prota. Y aunque no tuviese tiempo para ayudar a otros, Grid no puede dejarla tirada. Fijándose en la hermosa silueta de la chica más de cerca, le pregunta que si necesitaba ayuda. Viendo el coche de la señorita más de cerca, Grid también se percata de que ese modelo es 4 veces más caro que el suyo y lo vendían únicamente a ciertas personas, por lo que Grid se pregunta cómo es que una chica tan joven tenía un coche así. Entonces nos revelan la identidad de la chica y esta pregunta que si le podría dar un aventón.
Grid no tenía palabras. Asustado se percató de que se trataba de Yura, la única usuaria femenina en el top 10 del ranking unificado de Satisfy, la tercera en la lista de personas más influyentes del mundo, y considerada la mujer más hermosa del planeta. Abrumado por su belleza, Grid no podía creer que estuviese enfrente de Yura, no podía ser una coincidencia. Entonces recordó que puso unos comentarios negativos en un blog. Quizás volvió para vengarse, pensó el prota asustado. Yura toma el silencio de Grid como un sí y se monta en el coche, mientras que el prota está aliviado de que no lo haya reconocido con su nuevo look. Entonces Yura comenta que es un placer conocer a Grid en persona. El prota se excusó en que la chica se estaba equivocando de persona, y comenzando a conducir Yura le pide que solo conduzca hacia su destino original. En el lugar de la reunión vemos que hay personas que se quejan de que Grid esté llegando tarde. Se trata del pelirrojo que le pregunta a Hyun que si está segura de que Grid vendrá, pero la chica no sabía si vendría después de hacer en la reunión lejos de la ciudad tan solo para molestarlo. La chica le pregunta que si está ansioso tan solo porque no tenía a nadie para molestar, pero le asegura de que si el primer amor de Grid le decía que viniera, vendría. Exclama que todos en el lugar estaban esperando a que el prota viniese para burlarse de él. Entonces Hyun se burla del pelirrojo, pues este también era un pelirrojo desempleado que fue despedido hace poco de una tienda de conveniencia por su temperamento y acierta diciendo que solo está esperando a que venga el prota para burlarse de él y sentirse un poco mejor. El pelirrojo sabía que lo que decía la chica era cierto, la única existencia más patética que la suya misma era la de Grid. Entonces desde la ventana unos compañeros se percatan de que un coche muy lujoso de 800 millones de wones coreanos aparcó en el lugar. Por curiosidad el pelirrojo y la chica se acercan a ver quién es el millonario que está viviendo una vida fácil gracias a sus padres ricos, mientras que Hyun piensa que será un gran partido para seducir. A las puertas, los chicos se percatan de que hay más de una persona. Se trataba del protagonista y Yura. Los compañeros no podían creer que Shin Jong-woo fuese el dueño de ese auto. ¿Y su acompañante era la diosa de Satisfy? El pelirrojo se pregunta que si Grid no era un desempleado, ¿cómo consiguió volverse tan exitoso? Se preguntaba desconcertado. Mientras que Hyun se asombraba por la belleza de Yura, hace parecer al resto de chicas como un montón de calamares, pensó irritada. Además de que parecía ser cercana a Grid. Entonces una limusina aparca en al lado de los protagonistas y Yura afirma que se trata de su secretaria agradeciéndole el viaje al prota. Le pide a Grid que no tome a la ligera la conversación que tuvieron en el coche. Y acercándose al protagonista, sorprende a todos los compañeros de Grid, la famosa Yura besó a Shin Jong-woo. Aunque realmente vemos que Yura solo se acercó para susurrarle que ahora que le dio la atención suficiente como para saldar su deuda. Entonces se despide del protagonista. Los compañeros de Grid estaban muy irritados, el perdedor de Shin Jong-woo está viviendo en un mundo diferente, pensaban apretando los dientes. Una vez ya dentro, todos los compañeros rodean a Grid para lanzarle preguntas sobre su fortuna y Yura. El pelirrojo está enfadado porque no esperaba que esto pasara y Grid lo llama por su nombre. Intimidante le pregunta que cómo lo trató la vida y si seguía teniendo el mal hábito de pelear. Le explica que ya es un adulto y por ende debía madurar. Comentario que enfada al pelirrojo y agarrando a Grid de la chaqueta le exclama que no se crea tan superior puesto que lo podía golpear hasta la muerte. Pero Grid se ríe y comenta que no tiene sentido enfadarse. Y aún más intimidante le pregunta cómo es sentirse aplastado por el pie de la persona que siempre vio como inferior. El pelirrojo había visto esa mirada antes y recordando al monstruo que se cruzó en Satisfy, retrocede de la impresión. Grid comenta que le gustaba esa expresión de miedo, pero le disgustaba perder más tiempo con sus excompañeros. Todos ellos derribaron su autoestima y se burlaron de Grid, pero ahora estaban desesperados por ser buenos con él. Todos eran sanguijuelas. Conozcan su lugar, en lugar de complacer su minúsculo sentido de superioridad, exclamó el protagonista para después despedirse de los perdedores. Dirigiéndose al coche es detenido por Hyun que le pregunta que si ya se va, y pide seguir con la conversación de la última vez. Declara que a ella también le gusta Grid y expresa que puede calmar todo el dolor que le causaron sus compañeros. Grid la mira pensativo, una promesa. En el coche Grid le pregunta a Yura. ¿Quieres pagar tus deudas porque te salvé en la iglesia Yatan? Dijo el prota incrédulo, a lo que la jugadora comenta que tras demostrarle su superioridad, Grid se desconectó para que ella pudiese completar su misión. Grid explica que es un malentendido y que nunca pensó en ayudarla. No me debes nada, dijo para intentar no complicar más su situación. Yura comenta que gracias a Grid se pudo volver la octava sirviente mientras que Grid se da por vencido. La chica hacía lo que quería. La chica comenta que se enteró de que recientemente el prota se unió al gremio Sedaka y que derrotaron a Malakus, por lo que el conflicto sería inevitable ahora que se volvieron enemigos de la iglesia Yatan. Pero promete que nunca matará a Grid en batalla, solo lo golpearía hasta que no pudiese pelear más. Algo atemorizado el prota pensó que la chica lo había investigado bien, pero ellos y la iglesia podían pelear en paz, puesto que él solo estaba interesado en hacer más dinero. Yura explica que ahora lo ayudaría para saldar su deuda. Escuchó que el prota era humillado por sus compañeros de clase en la reunión a la que se dirigía, por tanto la chica actuaría como su enamorada, de modo que los demás sientan envidia. Sería la promesa por la ayuda de Grid en el juego. Volviendo al presente, Grid piensa que la superestrella Yura es una mujer aterradora. Agradece a Hyun por su respuesta, pero recordando las palabras de la chica en el baño, Grid se despide proclamando que no volvería a creer en sus palabras. A pesar de que en Satisfy haya más de 10.000 clases, el umbral para alcanzar el top 10 en el ranking de cada clase era tan complicado que raramente cambiaba. Pero lo que causó el cambio fueron los miembros del gremio Sedaka, quienes lentamente se levantaron en el top 10 tan solo 4 meses después de su reubicación. Los usuarios lo llamaron un periodo de cambio catastrófico. Moviéndonos a una mazmorra, unas ratas son atacadas, sorprendiéndose porque el sangrado no se detenía. Entonces vemos que es la habilidad de la espada de Evelyn. El jugador obtiene mejoras en daño y velocidad de movimiento por una habilidad de su espada y acaba con el monstruo de un solo golpe. Con ello el jugador sube de nivel y piensa que es asombroso. Esos monstruos eran 30 niveles más altos que yo, pero fui capaz de derrotarlos tan fácilmente, dijo pensando que ahora que tenía la espada podría subir de nivel mucho más rápido. Si mantenía este ritmo podría alcanzarlos rápidamente, y Belin pensó que llevaba la ventaja en el ranking de los mejores novatos, pero entonces la Well lo sobrepasó convirtiéndose en el top 1 en ranking de maestros Kigon. Este hecho sorprendió demasiado a Evelyn, pues no esperaba que alguien de su misma edad lo sobrepasara. Y acabando con más monstruos ratas el joven exclama que alcanzará a la Well con su nueva espada. Mientras tanto, un arrepentido Wagner pregunta por qué el próximo objeto que forjaría Grid sería una armadura. Él también quería un arma para subir rápido de nivel tal y como lo estaba haciendo Evelyn, pero Yizuka explica que su arma ya era bastante buena y ahora necesitaba una armadura que le permita ser de utilidad como tanque en las incursiones. La maestra de gremio entiende que Wagner estuviese emocionado después de ver las armas tan fantásticas que forjó para sus compañeros, pero incluso siendo Grid era imposible que forjara un objeto legendario o único cada vez, por tanto debía estar simplemente agradecido por ser el siguiente en la fila. Aunque esto no convence al caballero, que solo quiere un arma para subir de nivel en vez de una armadura. Entonces Yizuka le responde furiosa, seguro que tienes mucho que decir para ser calvo. Pregunta que si ya le entregó a Grid el método de producción, a lo que Wagner responde afirmativamente.
Entonces Shizuka le pide que se apresure en obtener los materiales ya que Grid no estaría en la herrería, debido a que él también está trabajando en subir de nivel. Y desplazándonos a una mazmorra, vemos que usuarios observan fascinados cómo están derrotando muy fácilmente a golems caracterizados por su alta defensa contra ataques físicos. Los jugadores pensaron que se trataba de un novato al observar su equipamiento, pero se trataba de esa persona. Entonces se nos desvela que la persona es Grid, conocido por los usuarios como el carnicero, el cual acaba con golems frenéticamente. Los jugadores no pueden creer lo que están viendo. Grid destruye golems fácilmente mientras que un grupo de 11 jugadores no pudieron derrotar ni siquiera a uno solo de ellos. Además de que lo está haciendo con un pico, mientras una ventana notifica a Grid de los materiales que obtuvo. Grid pensó que usar un pico con el entendimiento al 100% sería la mejor opción para acabar con los golems. Debido a que exceptuando el núcleo de piedras mágicas de los golems, el resto de su cuerpo lo formaban minerales. Grid escuchó que este laberinto fue creado por un mago para esconder un gran tesoro y le estaba siendo de gran utilidad para subir de nivel rápidamente a la vez que obtenía minerales. Entonces vemos que otros jugadores le copian la estrategia a Grid percatándose del gran daño que hacían los picos a los golems. Sin embargo, el daño de los golems seguía siendo muy elevado, acabando con el jugador de un solo ataque. Entonces los usuarios ven como Grid sigue picando sin importarle el jugador que murió justo a su lado. Definitivamente era un psicópata. Tras un rato farmeando, Grid logró subir un poco de nivel y reunir muchos minerales. Entonces el prota recibe un mensaje de Shizuka en el que explica que se demoraron un poco con la incursión pero lograron obtener todos los materiales, por lo que el prota decide que es tiempo de volver. Sin embargo, Grid estaba tan cegado en cazar golems que se perdió en el laberinto, ni siquiera estaban los jugadores que lo observaban antes. Entonces Grid piensa que la mejor opción es contactar con alguien del gremio para que lo ayude en lugar de andar sin rumbo por el laberinto, cuando el suelo de este se desmorona haciendo caer al protagonista. Una ventana notifica que las trampas mágicas que fueron colocadas por el gran mago Braham fueron activadas. Entonces el protagonista recibe muchísimo daño de las trampas de modo que se activa el anillo de Doran. Al final logra sobrevivir gracias a su pasiva de un herrero, no muere tan fácilmente. Mientras se toma una poción, Grid se pregunta dónde demonios estaba puesto que cualquier otra persona hubiese muerto, y él logró sobrevivir gracias a que el anillo y su habilidad se activaron al mismo tiempo. Sus pensamientos son interrumpidos por una ventana que notifica que el guardián del laberinto ha despertado, percatándose el protagonista que el golem es mucho más grande que los que ha enfrentado hasta ahora. Aún así, Grid debía derrotarlo para salir del lugar, por lo que desenvainando su espada activa la esgrima de Pagma. Y usa la habilidad asesinar contra el enemigo, que junto a la pasiva de sus guanteletes le causan al monstruo casi 70.000 de daño. Pero el golem contraataca con un puñetazo que lanza a Grid por los aires. Grid apenas le hizo daño al golem con su mejor ataque, por lo que no había nada más que pudiera hacer. Para derrotarlo debía golpearlo 14 veces más con ese ataque a la vez que evadía los golpes del monstruo para recuperar el enfriamiento de la habilidad. Le tomaría demasiadas horas. Entonces, vemos que Shizuka y Bandner acudieron a la mazmorra tan rápido como vieron el mensaje, pero no entendían cómo es que el prota acabó peleando contra un jefe él solo. Bandner pregunta que si deberían bajar a ayudarle, pero Shizuka explica que el prota no se había rendido aún en cuanto a derrotar al monstruo y si lo ayudaban ahora pensaría que le están tratando de robar su presa. Entonces Shizuka le grita a Grid que si no podía derrotar al monstruo huyese por la pequeña cueva que había detrás del guardián. Grid se sorprende porque Shizuka estuviese observando su combate y también se percata de la cueva que mencionaba la jugadora. Pero el golem aprovecha la distracción de Grid para atacarle. Aunque Grid tenía una carta secreta escondida bajo su manga, e invocando unos poderosos relámpagos golpea al golem causándole mucho daño. Tras ello empuña su espada y sujetando la perla invocadora de relámpagos rojos infunde el poder eléctrico en su espada. Seguido de un golpe de la habilidad asesinar, el cual le causa 141.000 de daño al monstruo. Grid le había hecho más del doble de daño de antes y observando su espada se preguntaba que si al imbuirle el elemento rayo esta se volvía temporalmente una espada mágica. Bandner y Shizuka no se lo podían creer. ¿Grid también podía usar magia? Y mientras Grid asesta un profundo corte con la espada, sus compañeros piensan que es como si usara trampas. El prota por su parte se percata de que el golem es como si fuese un lingote. Y cambiando de arma, vemos que Grid utiliza su martillo para forjar, con el cual golpea el brazo del golem transformándolo en una pieza única y compacta. Grid se emociona y se abalanza contra el enemigo. No eres más que un mineral, gritó extasiado a la vez que golpeaba su cuerpo como si lo estuviese forjando. Tras un rato, vemos que Grid golpeó tanto al golem que las articulaciones del guardián se volvieron rígidas y no podía moverse. Empuñando a Daineslave, el prota activa la ira del herrero y comenta que nunca usó la habilidad antes, pero ahora que tenía el manto de Malacus contaba con el maná suficiente para usarla. Activando la esgrima de Pagma utiliza la habilidad Trascender. Grid balancea el arma y posicionándose correctamente, inclina su cuerpo. Decidido, el prota lanza la habilidad Transcender de la esgrima de Pagma, la cual cuesta 1800 puntos de maná, duplica el poder de ataque y convierte los ataques a distancia. El corte es inminente para el guardián del laberinto e impacta en él mismo. Al combinarse con los relámpagos del orbe rojo, el golpe destroza la dura defensa del golem. Grid aprovecha la situación para probar el resto de danzas de la esgrima de Pagma y activa la habilidad Enlace, con la que golpea con el 500% de su poder de ataque a un objetivo. El prota impacta múltiples golpes seguidos uno detrás de otros, causándole mucho daño al enemigo. Grid estaba sorprendido consigo mismo. La primera vez que usó enlace solo pudo enlazar 6 golpes seguidos, pero ahora podía usarlo 10 veces seguidas. Mientras tanto el golem se desmoronaba por los golpes que Grid continuaba asestando, mientras que Shizuka estaba sorprendida. No podía creer que el prota tuviese la ventaja, excede al jefe en poder de ataque, resistencia y todos los demás aspectos, murmuraba incrédula. También lo superaba en suerte, puesto que el guardián del laberinto es un monstruo jefe sin habilidades. Shizuka estaba segura, las habilidades que mostró en la incursión contra Malacus y en el incidente del gremio gigante fueron únicamente la punta del iceberg. Grid por su parte decide que es hora de terminar con el combate y activando la esgrima de Pagma utiliza la habilidad asesinar, la cual impacta de lleno en el monstruo destruyéndolo por completo en el acto. Si tú también deseas que Grid te perfore con su gran y recta espada, solo debes suscribirte al canal. Si ya lo has hecho, podemos seguir con la historia. Tras vencer al jefe monstruo, una ventana notifica al protagonista de su victoria y como recompensas, Grid obtiene 180 monedas de oro y 43 millones de puntos de experiencia con los que sube al nivel 114. Grid estaba muy contento por haber podido completar una incursión en solitario, pero lo que más le alegraba era que al hacerlo solo todas las recompensas eran para él. Otra ventana notifica de fondo que Grid ha obtenido 90 minerales de hierro de lujo. También obtiene 3 piedras mágicas de lujo, 45 de orichalcum y 33 de hierro negro. Y por último una llave del cofre del tesoro de Braham, recompensas que defraudan al prota, el cual esperaba más. Ninguna otra persona podía haber sobrevivido a la trampa, y tras una intensa lucha solo había recibido unos trozos de metal. Sin embargo, los pensamientos del protagonista son interrumpidos por una gran roca que cae justo a su lado.
Entonces Grid se percata de que la cueva se está desmoronando. Jisuka le grita que escape por la cueva que vio hace unos instantes. Grid divisa la cueva y corre a máxima velocidad hacia esta. Ya en el sitio vemos que Grid ha podido salvarse, pero estaba muy cansado. Grid pensó que el juego estaba intentando acabar con él cuando ve unos cofres del tesoro. Recordó que en su inventario tiene la llave del tesoro de Braham y siente una satisfacción que inunda todo su ser. Viendo los 3 cofres que había sobre la mesa, Grid se pregunta a sí mismo cuál abrirá. La mayoría pensaría que el más elegante es una trampa, pero esta es la psicología inversa que te hace perder si piensas demasiado, murmuró el prota decidido. Introduciendo la llave, Grid definitivamente podía sentir que había algo valioso en el interior. Al usar la llave, esta desaparece y el cofre comienza a abrirse. Grid podía sentir la recompensa que se merecía después de este arduo camino. Pero en el interior del cofre había un huevo. Sosteniendo el huevo, Grid estaba muy furioso, debía ser una broma. El prota se arrepentía de haber arriesgado su vida por un huevo. Grid estaba derrumbado. Entonces recuerda los otros cofres, debía haber pensado un poco más la decisión, se arrepentía ahora que no tenía la llave. Entonces una idea pasa por su mente, si no tenía la llave solo tenía que fabricar una con la creación de ítems. Por lo que activando el sistema de creación de ítems, una ventana le pregunta qué es lo que quiere fabricar. A lo que el prota responde que una llave, el uso de esta habilidad era limitado, pero considerando que podría encontrar más cofres a partir de ahora merecía la pena. Necesitaba una llave que pudiese abrir todos los cofres, por lo que usaría el mismo hierro negro que se utilizó para forjar a Daineslave. Lo siguiente era un diseño y Grid pensó que si podía abrir todos los cofres debería parecerse a las herramientas que usan los ladrones en las películas, y dibujando una forma en los planos, Grid intenta que se parezca a un alambre. La revisión automática se completó y el sistema pide que le dé un nombre a la creación. Grid lo había conseguido, una llave que podía abrir cualquier tipo de cerraduras. Por lo que el nombre que le pondrá es llave maestra. Una ventana muestra las características de la llave maestra. Se trata de una llave de hierro negro que puede abrir cualquier tipo de cerraduras, de apariencia pobre pero hecha de materiales de calidad. Para usarla el usuario debía tener más de 300 puntos de destreza y mientras más destreza tuviese más tipos de cerraduras se pueden abrir. El prota consiguió hierro negro tras vencer al guardián del laberinto, pero le sería imposible conseguir fuego para fundirlo en este lugar. Entonces llega Jisuka al lugar y le pregunta que si estaba bien, a lo que el prota le exclama que llegó en el momento indicado. El alegre protagonista le pide que encienda un fuego para él con la flecha Fénix. Explica que necesita fundir un metal para hacer un artículo pequeño. Jisuka le pregunta que si le había pedido que usara su habilidad definitiva la cual consume el 100% de su maná tan solo para encender un fuego. Grid contesta que no es tan difícil y si no lo hacía estaba dispuesto a dejar el gremio. En un callejón sin salidas, Jisuka accede a disparar su flecha y pregunta que si solo debía hacerlo contra una pared. Cogiendo su arco le pide que se prepare y cargando su flecha la dispara contra un muro, haciendo que la pared se funda. El extasiado protagonista aprovecha el calor para forjar el ítem mientras que Bandner admiraba a Grid por poder controlar a la maestra del gremio de esta manera. Tras un rato, Grid logra forjar la llave maestra. Jisuka por su parte le pregunta qué es lo que había forjado y el prota contesta que la mejor herramienta del mundo. Tras ello introduce la llave en la herradura y esta hace un clic. Había funcionado y los 3 se asoman para ver qué es lo que había en el interior del cofre. Se trataban de unas botas. Las botas de Braham, de rango único y nivel 240. Entre sus características contaba con una reducción del 20% en el tiempo de recarga de las habilidades y la habilidad de volar. A Grid le venía de perlas que pudiese reducir el cooldown de la esgrima de Pagma y mejor aún tenía la rara y exclusiva habilidad de volar que muy pocos grandes magos tienen. Con ella podía volar como un pájaro con un coste de maná de 2 puntos por segundo. Jisuka estaba sorprendida. Es magia solo adquirible después de alcanzar el nivel 200 y conseguir el segundo aumento. Se pueden contar los magos que pueden usarla, exclamó incrédula. Bandmer quedó encantado por las botas, tenía características increíbles y una defensa muy alta, por lo que le pide a Grid que se las venda, estaba dispuesto a pagar un precio muy alto por ellas. Aunque el prota comenta que ya no estaba desesperado por dinero y que se quedaría con las botas para poder utilizarlas él mismo. Tras ello se propone abrir el último cofre, introduce la llave y pide que sea algo tan bueno como las botas. Este era el comienzo de una vida lujosa. Sin embargo, al abrirse el cofre, algo golpea a Grid de lleno. ¿Qué fue eso?, se preguntó el prota desconcertado y algo parece salir del cofre. Bueno, eso es todo por hoy amigos, nos vemos en el próximo capítulo del Guerrero Legendario, hasta pronto.